bienvenidos a media hora más de Agile Coffee, el programa donde hablamos de agilidad y derivados durante media horita, aquí con mi amigo Jorge Muria, otra vez desde la oficina. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, muy buenas tardes, cambiando de día random como ya viene a ser una costumbre, y encantado una semana más de estar aquí, un capítulo muy especial hoy. Sí, el que os habla Fernando Sánchez de Barcelona. Esto, si lo escucháis en las plataformas normales, lo vais a ver cuando sale normal, el jueves por la tarde. Pero lo estamos grabando un poquito antes y aquellos que estáis en Twitch lo estáis viendo en primicia. Capítulo muy especial, que para mí se me hace hasta emocionante. Hoy cerramos temporada porque van a venir días de vacaciones y siempre dijimos que cuando nos fuéramos de vacaciones esto se cerraba, que esto lo hacíamos por el amor a la divulgación y que el amor a la divulgación era muy importante, pero estaba por debajo del amor a nuestros seres queridos y nuestro propio descanso físico y mental. Así que, como cierre de temporada, una de las cosas que hice, y se lo pasé a Jorge esta semana, fue empezar a medir temporadas y ver cuánto llevábamos en esto y poner inicios y finales. Y estamos cerrando la quinta temporada. Temporada entendido como de parada vacacional a inicio de nuevo después de verano. Quinta temporada, 5 años de Agile Coffee, 40 y tantos capítulos por Agile Coffee, y lo que no hemos tenido es coherencia en cómo cerrábamos la temporada. Entonces este año lo vamos a cerrar como hicimos ya hace un par de temporadas, haciendo un poco de memoria de esto. Entonces yo ahora lo primero que tengo que hacer es hacerle la putada a Jorge, que es: Jorge, vamos a cerrar la temporada, echar la vista atrás. ¿Cómo enlazas esto con el manifiesto ágil y por qué es que los equipos se paran a reflexionar? Pues mira, quizá te sorprenda, pero acabo de descubrir 2 links que no había visto de la página del manifiesto. Mira que la página del manifiesto está hecha con el GeoCities, el Notepad. Y está en GeoCities. Sí, en plan Gead barra Gead, Body barra Body. Pues hay dos entradas que, te lo creas o no, acabo de descubrir, una sobre los autores y otra sobre el manifiesto. Voy a tener que ir ahora mismo a mirarlo. Vale. Entonces lo enlazo con el manifiesto porque precisamente, aun después de las 5 temporadas que tenemos, siempre hay cosas que descubrir. Igual que yo acabo de descubrir estos 2 enlaces de la página del manifiesto ágil. Que sepas que ahora estoy yendo en directo a verlo y había picado a estos enlaces. A estos enlaces yo sé que había picado, pero me había olvidado por completo. Y joder, la página de autores es muy larga. O sea, hay muchísimo detalle sobre quiénes son estos señoros que estaban metidos ahí en la cabina, en la cabin, o como se diga, de Ohio. Sí. Bueno, mira, antes de empezar a grabar, Jorge me estaba diciendo, no tengo ni puñetera idea de cómo voy a encajar esto, pero mira, te has salido. Jorge, cerramos la quinta temporada, hemos hablado un montón de cosas. ¿Qué es lo que te viene a la memoria de esta temporada? A ver, para mí el programa más especial de esta temporada fue nuestra visita a Menorca. Eso fue muy guay. Fue muy grande. Además, lo recuerdo, el mensaje este que me enviaste por WhatsApp de: oye, tío, que nos han contactado desde Menorca para hacer allí un programa en directo. Que me han preguntado, que me han dicho que no pueden pagarnos el caché, pero que nos llevan gratis. Y nosotros, ¡guau! Sí. Fue Sergi, o sea, el GDG Menorca lo organizan entre Sergi Olivas y Alexandra Alemany. Creo que fue Sergi el que me contactó, si no recuerdo mal. Aquello fue para nosotros un subidón, ¿no? Porque fue como un primer contacto real con nuestros oyentes, que tenemos pues un puñadito, tampoco demasiados, ¿para qué vamos a engañarnos? Tenemos un puñadito de oyentes y de repente esos oyentes se convirtieron en gente de verdad, ¿no? En personas palpables y físicas. Sí, esto lo hicimos ahí pues como parte de un día de charla sobre inteligencia artificial, ¿no? Y nosotros cerrábamos el día con algo así, algo refrescante, que de hecho lo refrescante fueron las cervezas que nos bebíamos mientras hacíamos el programa. Y por culpa de ellas, sigue. Y por culpa de ellas después no pudieron subir el vídeo porque era pagado por el por gobierno una fundación, de allí de Menorca. Sí. No, claro, es que no podemos poner alcohol en el vídeo y fue un plan de mierda.
Bueno, Fue culpa mía, ¿eh? Fue culpa mía porque yo lo estaba hablando allí con ellos y dijeron, no, al final hay cervezas y tal. Y digo, oye, si ya hemos bajado el nivel del evento, si ya han salido todo el mundo que sabe y ahora venimos Jorge y yo, ¿por qué no le dejamos a la gente que se quiere tomarse una cervecita mientras tanto? Y dijeron, sí, claro, por supuesto. Y entonces hasta yo me abrí una y ese fue el problema. No ha sido el único momento donde esta temporada hemos tenido el placeraco de conectar con vosotros. Y justamente hicimos un capítulo que se llamó Vosotros, donde nos mandaron un montón de preguntas. ¿Verdad, Jorge? sí. Aquí pudimos escuchar las voces de aquellos que solo vemos por Discord, ¿no? Que solo vemos el texto. Haceos del Discord. Y fue muy bonito, ¿no? Tener esa relación, aunque asíncrona, que realmente era como si estuviéramos teniendo una conversación con ellos. Yo creo que conectamos un poquito más. A mí me gustó muchísimo. Como que Katia nos está viendo en Twitch, porque yo lo sé, que nunca falla, es la persona que está ahí siempre. Me hizo muchísima ilusión su pregunta, porque dudaba, ¿la hago, no la hago? Es que, no sé, me da como un poco de vergüenza. Y al final nos mandó una pregunta y jolín, esa conexión que esta temporada hemos tenido extra con nuestra gente, si nos dejáis llamarlos así, a mí me ha hecho cantidad de ilusión, porque es un poco para lo que estamos, vaya. Es un poco para lo que estamos. Eso lo tenemos que ver cómo le damos más a eso. Creo que es una de las cosas que en retrospectiva nos toca poner más. Sí, y otra de las cosas que nos comprometimos a hacer más es precisamente el traer invitados a este programa. Y yo creo que... Eso es un compromiso que cogimos como en la temporada 2 o 3, bastante al principio. Y yo creo que esta temporada nos hemos portado bastante bien porque hemos traído hasta 4 personas distintas, 4 expertos, mucho menos bocachanclas que nosotros dos, por supuesto. Yo te hacía la broma, Jorge, antes de empezar la emisión, de que 4,5, porque si recordamos bien, hubo un programa que en realidad fue Jorge trayendo al programa una charla suya, con lo que en realidad Jorge venía como estrella invitada, no como parte del podcast. No cuenta. Eso Bueno, es como el meme este de Spider-Man señalándose a sí mismo, no cuenta. como tú quieras, pero vaya, que hemos traído 4,5, ¿no? Y el último fue Luis Artola, que estuvo aquí hace 2 o 3 capítulos, pero también Israel Alcázar, Sergi Hernando, no te voy a contar a ti, ¿no? Pero Fer Castellote, trajimos a alguien de los recursos humanos, no de la tecnología. Sí, ahí final, pudimos ver que la gente de recursos humanos pues también están intentando hacer las cosas distintas, ¿no? Desde su mundo y desde su ámbito entienden el valor que da el pensamiento ágil, ¿no? Y los valores ágiles. Es que esta temporada, bueno, primero, oye, cumplido, check. Si decía algo que tenemos que hacer más, conectar más con nuestros oyentes, traer más su voz. Algo que nos ha salido bien y hemos de continuar. Las voces invitadas. Este año lo hemos conseguido. Otra cosa que creo que este año ha pasado y que es muy bueno, que tendríamos que seguir tirando por ahí, es que hemos conectado la agilidad con el mundo real, con el mundo empresa, de una manera mucho más fuerte, ¿no? Hemos hablado de emprender de manera ágil, hemos hablado de los procesos de selección, hemos hablado de Hablemos de Dinero, el capítulo de Hablemos de Dinero que luego acabó siendo la entrevista con Luis Artola, la agilidad como elemento de fidelización. Sí, fíjate, Fernando, que de aquí han salido 2 invitados, ¿no? Porque empezamos a hablar de proceso de selección ágil y de aquí surgió la idea de traer a Fernando Castellote. Y del tema Hablemos de Dinero salió la posibilidad de hablar con Luis Artola. Yo creo que es uno de los temas que más nos están pidiendo últimamente nuestros compañeros de Discord. No tanto cosas más de framework, de Scrum ni cosas así, sino cómo puedo usar la mentalidad ágil en este tema en concreto, ¿no? O en este problema que está ocurriendo que no es directamente algo relacionado con desarrollo de software. Que no creo que no sea nada más que un símbolo de los tiempos, porque ya hemos hablado muchas veces del momento de la agilidad, ¿no? Y quizá en el momento en el que estamos,
vender agilidad porque sí, por sí sola, bueno, nunca fue así, ¿no? Pero hoy en día es aún más difícil y lo que hay que hacer es coger esas herramientas, coger esas mentalidades y llevarlas a donde de verdad hacen falta, al mundo real. Sí, Marc. sobre este tema recuerdo, creo que fueron 4. Hablamos, por ejemplo, lo que para nosotros fue un golpe, que al final no ha pasado mucho, pero sí que mentalmente, pues psicológicamente, pues fue un cambio. El que el Project Management Institute comprara el Agile Alias, ¿no? Lo considerábamos como que... Sí, sí. Y ahora esto, ¿no? Y con todo lo que está Esto fue ocurriendo... un regalo de Navidad, ¿eh? Esto fue un regalo de Navidad porque ese capítulo es del 9 de enero. Entonces, esto nos lo encontramos con los turrones. Y yo creo que estábamos sensibles un poco de más, ¿eh? Sí, sí, veníamos de la conferencia de Agile Expo 2024, del que también hablamos, ¿no? En noviembre. Y vimos pues, que efectivamente algo estaba ocurriendo. Que en las conferencias de agilismo de otros años pues había grandes sponsors, grandes clientes del agilismo, gente que estaba disfrutando y viviendo y pagando agilismo, por así decirlo, ¿no? Pagando empresa y pagando conocimiento. Mientras lo que se veía en esta última ocasión era sobre todo vendedores de agilismo vendiendo a otros vendedores. Bueno, vendiendo. Es que creo que esto ya lo hemos desgastado mucho, pero sí, era un mercado lleno de vendedores y no de compradores, ¿no? Sí. Y de nuevo, bueno, el símbolo de los tiempos que estamos viviendo. No. De hecho, fíjate que es a partir de ahí, a partir del principio de año, de enero, y que ya vemos en la CAS que la agilidad está muy desgastada, y hablamos de lo del PMI y nos enfadamos de más. Creo que otra nota para tomar es igual ser menos corazón caliente con estas cosas y de decir, bueno, va, a ver realmente... Porque luego, ¿qué ha pasado con este tema? ¿Dónde estamos 6 meses después de que la Agile Alliance se fusionara con el PMI o el PMI comprara o lo que acabará pasando? 6 meses después no ha pasado nada. Estamos igual. Pero no ha pasado nada de nada. 6 meses después, nada. pues papá Sutherland o el abuelo Sutherland, como le queréis llamar, depende de la edad, ha sacado un DLC para Scrum, que lo comentamos también, que nos quedamos ahí un poco parados, de que el DLC fuera más grande y más largo que Scrum en sí mismo. Sí, fíjate, para comparar así en tamaños o en complejidades, ¿no? Me gustó mucho el capítulo en que hablamos de Crystal Clear, ¿no? De la metodología Crystal Clear, porque es precisamente un intento de hacer las cosas sencillas, de usar los valores ágiles con una mínima implementación que tenga sentido. Entonces, en contraposición, pues eso, tenemos el Scrum Expansion Pack, en el cual quizás intentan explicar demasiadas cosas. Ya lo dijimos en su día, nos parecía que era una cosa que llegaba un poco tarde y mal. Que nos hubiera volado la cabeza, igual si hubiera llegado hace 10 años y hubiéramos dicho, hostias, por aquí hay que tirar. Pero que hoy daba una otra... Uy, se me escapa el catalán. Daba otra vuelta de tuerca al modelo del esto es lo mío, esta es mi agilidad, la que funciona, y muy probablemente te voy a certificar en ella. Sí, aún no ha salido. Estoy atento a ver si sale alguna certificación en el Expansion Pack y de momento no lo he visto. Pasará. Sí. Pasará. Mira, otro bloque que hemos hablado bastante, que nos han pedido mucho esta temporada, es hablar como de producto, ¿no? Yo creo que además es algo que en todas las temporadas hay un poquito y viene muy bien hablar de producto de vez en cuando. En este tema, por ejemplo, hablamos de reinventar ruedas, ¿no? De hasta qué punto merece la pena crear algo from the scratch desde el principio, teniendo el ownership, teniendo la propiedad de algo que haces o usar algo que ya existe, ¿no? Un producto on the shelf y delegar esta parte que quizá no forma parte de tu core de producto, pero sí que necesitas. También del modelo Kano.
El modelo Kano que nos preguntaban si se podía hacer usar en sprint reviews. Y acabábamos diciendo que estaba mucho más orientado a antes, al discovery. Pero nos sirvió para repasarlo y funcionó muy bien, es verdad. Tienes mucha razón que hablamos de producto. Un tema que me gustó muchísimo y que también hubo muy buenas reacciones en Discord fue el del ownership de producto. Hablando de cómo hacer que el equipo mismo adquiera esa propiedad, ¿no? Que considere que lo que están haciendo, el resultado de lo que hacen es suyo, ¿no? No solamente pican código y su trabajo termina cuando sube a producción, sino que realmente se sienten propietarios del resultado de ese trabajo que han hecho. Y todo eso con un poquito de sal que le echamos, hablando capítulos del backlog, hablando capítulos de reuniones, habiendo capítulos de predictibilidad, pues una serie de cosas que van alrededor de la gestión de producto que hemos ido poniendo en práctica o dando prácticas para que todo eso funcione desde el punto de vista más de práctica propia de la agilidad. Sí, yo creo que eso. Últimamente además hacemos mucho ping-pong, Fernando, entre capítulos más humanistas y capítulos más así de metodologías, prácticos. Igual es otra cosa que tenemos que anotar, de ver cómo le damos un balance a todo el contenido que a nosotros nos gusta crear. De momento nos funciona muy bien preguntarle a nuestra comunidad por tercera vez a CEOs del Discord, porque ahí es donde pasan las cosas. Pero bueno, igual en algún momento tenemos que pensar si el podcast necesita de algún tipo de estructura extra. No lo sé. Podría ser. Oye, esta es nuestra propia retrospectiva de final de temporada, así que yo voy poniendo post-its en la pared de ideas. Sí, pero yo estoy contento, porque del mundo cultura, liderazgo, equipos, hemos hablado bastante. Hicimos el capítulo del buen líder, hemos hablado de confianza en el equipo y cagadas en producción, hemos hablado de diversidad, que en menudo berenjenal nos metimos cuando hablamos de diversidad, hemos hablado de tumbar silos y cambios de mentalidad, hemos hablado de comunidades de práctica, ¿qué más? Hemos hablado bastante de personas. Sí. El cómo hackear reuniones, ¿no? Que es el elemento de interacción. Aprender algo nuevo. Nada, sí. Sí, todo esto son temas ya no relacionados con el agilismo en sí mismo, sino con las personitas, ¿no? Que es otro de los grandes pilares de nuestro programa. Totalmente. El si duele, hazlo más, que nos preguntábamos. Hay que hacer más algo que duele, y ahí hablábamos muchísimo de la famosa zona de confort y si salirse o no, o expandirla. Y es cuando yo me ponía como un loco a decir que nadie quiere estar fuera, que se está muy incómodo, que hace frío. Mira, fíjate, Fernando, que este capítulo no lo había yo catalogado en este bloque. Aquí nuestra gran diferencia, ¿no? Y que creo que es uno de los puntos fuertes de este programa. ¿Y dónde lo había tú? Catalogado dentro del bloque DevOps. Vale. Porque sabes que yo soy más de la parte técnica, entonces lo había metido dentro del mismo bloque que confianza en equipo y cagadas en producción. Vale. En el cual hablábamos de cuánto confiar en el equipo y cuánto controlarlo, ¿no? Aquí hubo una cosa que me gustó, Fernando, que me quedé que dijiste. Hostias, ahora va a ser lo típico de que a ti te marcó un montón y yo no me acuerdo. Sí, porque yo estaba mucho, además en esa época, con la confianza del sí, pero. Ajá. Yo confío en ti, pero, que a mí es algo que siempre me ha chirriado muchísimo, ¿no? Hombre, porque confías en alguien, sí o no, pero no confías, pero. Sí, te voy a dar un poco de confianza. Y dices, no, la confianza no se dosifica. O se tiene o no se tiene. Sí. Entonces tú distinguiste que hay dos tipos de confianza. La confianza en que la actitud de la persona que va a hacer lo mejor posible. Entonces yo confío que va a ir a bien, ¿no? Que va a intentar que se haga bien. Pero otra cosa está la confianza como en el entorno. De si esa persona va a intentar lo posible, pero es que sé que la va a cagar. Claro, luego ya veremos cuál es el resultado. Exacto. Entonces, yo confío en ti, pero yo creo que va mucho por ahí, por eso que tú explicabas. Pero si algo se ha notado esta temporada, y no lo tenía en la cabeza desde hacía rato, no sabía cuándo meterlo, pero es que
lo hemos de tratar. Si algo se ha notado esta temporada, y sobre todo en los últimos tiempos, es, como no podía ser de otra manera, el feeling del tejido empresarial tecnológico de estos tiempos, ¿no? Y claro, ahí hemos tenido cosas como light, como de realidad, como el trabajo asíncrono en diferentes zonas horarias, ¿no? Cómo lo hacemos en este mundo tan complejo y tan complicado. Pero también nos preguntaron por experiencias propias fallidas. También, pues, el precio de hacer las cosas bien, un poco. El emprender de forma ágil, ¿no? Sí, Y aquí hicimos de boca chanca al cuadrado. totalmente. De emprender de forma ágil, sin afectar a la familia, de una forma controlada, iterativa, cuando ni Fernando y yo No lo hemos hecho. Sí. Pero todo esto nos lleva a últimos capítulos, a 3 capítulos que han pasado en la última media docena, que ya son o ya fueron Cuando los equipos mueren, corporate cringe, agilidad en tiempos de hundimiento, y que para mí todo eso vuelve a un capítulo que estoy buscando exactamente cuándo fue, porque parece que sea la pescadilla que cerró la cola. Déjame que lo encuentre. Aquí, el 6 de febrero, hace muchos meses, que es el capítulo que hicimos de si debíamos seguir hablando de Agile. Seguimos hablando de Agile, ¿vale? Entonces, han habido dentro de estos 40 y tantos capítulos, 45 con un buen grupo de capítulos que para mí han sido negativos, que han demostrado que ahora mismo las personitas que estamos en el negocio, en la tecnología, en la agilidad, no nos acabamos de sentir del todo a gusto, del todo bien, del todo cómodos, tanto con la agilidad como con el trabajo en general y el aspecto industrial, económico, financiero, corporativo. Y aunque me duela, y estaba ahí dándole vueltas a cómo hacer un resumen de todo eso, me parece que de nuevo lo que hemos hecho es solo hacernos eco de la realidad. Así es. Yo creo que porque principalmente absorbemos, ¿no?, lo que ocurre al menos en ese espacio de realidad que pasa en Discord. Acero de Discord, lo voy a decir yo al menos una vez. Creo que es la primera vez que con esas palabras lo dices tú en 218 capítulos. Bueno, es verdad que al principio no teníamos Discord, pero bueno. Entonces, la comunidad que tenemos en el Discord creo que es lo suficientemente amplia y de alguna manera también refleja qué está ocurriendo, ¿no? Cualquier cosa que ocurre en el mercado impacta a nuestros amigos y se convierte en temas que nos piden a nosotros, ¿no? Cualquier inquietud, cualquier problema, al final acaba en una sugerencia de tema que si es lo suficientemente votado, pues entra, ¿no? Entra en el tema semanal. A mí es un tema que me preocupa muchísimo, ¿eh? Me preocupa. No voy a entrar en ser profeta del apocalipsis, de que si juntamos esto con la IA y con no sé qué más, todos perderemos nuestro trabajo y vamos a morir y nos iremos debajo de un puente. No voy a ser profeta del apocalipsis. Pero sí que es verdad que miro a mi alrededor y veo más gente que veía hace un tiempo que me está diciendo, buah, es que yo quiero cambiar de curro. Más gente que hace algún tiempo que se queda en el paro y le cuesta encontrar un nuevo trabajo. En algunos casos, mucho tiempo. Algo está pasando y me da mucho miedo que lo estemos pasando por alto, que no nos estemos dando cuenta y no podamos estar haciendo algo por cambiarlo. Habrá quien dirá que no está en nuestras manos. Habrá quien dirá que no podemos nosotros actuar sobre un sistema tan grande y tan complejo. Pero igual que no quiero ser profeta del apocalipsis, sí que quiero ser suficientemente positivo como para decir que a lo mejor un pequeño algo sí podemos hacer. Y no sé qué es. Eso es lo que me da más rabia. Saber que igual podemos hacer algo y no sé qué es. Bueno, tenemos todo un verano, Fernando, para pensar en ello. Uy, no, ese compromiso no lo voy a coger. No voy a volver del verano con la solución a ese problema. No, pero sí.
En estos momentos de la ducha o piscina o playa quizás nos surge algo, ¿no? O quizás algo que podemos empezar a ver cuando empezamos el primer programa, ¿no? El intentar tener un poquito más de visión o hacer un programa capturando qué está ocurriendo, ¿no? Con suficiente muestra de compañeros para poder decir algo con sentido, que no sea tan boca chancla. Yo creo que sí que algo puedo hacer, Fernando, recojo el guante. Vale, tuyo es. Oye, que nos quedan 4 minutos y pico. Tú antes de grabar me has dicho que me ibas a meter en un embolado o algo así y yo he dicho, pues hazlo en directo ya, si me tienes que hacer daño, que lo vea la gente. ¿En qué estabas pensando? A ver, me estabas contando de los capítulos. Bueno, que en Discord, no en Discord, en Twitch no solamente subes capítulos de Agile Coffee, sino que además subes tus... de vez en cuando. Vuelo. Tus pilotajes de vuelo en el Flight Simulator. Sí. Y estaba diciendo que luego esos vídeos que se quedan ahí 30 días, los de los vuelos se ven más que los capítulos de Agile Coffee. Y estaba pensando en el reto de hacer un Ice Coffee durante un vuelo del Flight Simulator. Bueno, lo hablamos. No sabes en lo que te meterías tú de ruido de fondo e historia y en lo que me meterías a mí de carga cognitiva. Pero lo hablamos. Igual podemos hacer un Agile Ice Coffee from the Skies. Algo así. No, lo hablamos. Muy buena. Te lo cojo. Sí. Yo sí que me quería quedar con... O sea, no me quería ir con una cosa. No me quería quedar con esto en la cabeza. Que es... Esta temporada, Jorge, a mí me ha parecido una de las 3 temporadas más maduras. Una temporada consistente, donde hemos hablado de un montón de temas muy importantes, donde yo creo que hemos evolucionado, tú y yo, como las voces de este podcast. Yo acabo la temporada muy contento, tío, muy contento. Y te lo quería agradecer a ti primero y luego agradecérselo al grupito de personas que no solo nos oyen, sino que nos oyen y nos apoyan. Que vosotros ya sabéis, vosotros y vosotras, quiénes sois. Totalmente, sí, muy, muy de acuerdo contigo, Fernando. Y también me gustaría que este capítulo sirviera, si tuviera algún deseo, porque yo me lo he planteado, vale, hacemos un capítulo de retrospectiva de la temporada. ¿Y esto para qué sirve? Pues a mí me gustaría, para que si tú, nueva persona que nos estás oyendo, has oído este capítulo por primera vez, digas, hostias, hay un montón de contenidos ahí atrás que a lo mejor me molarían. Y es que para eso hay 200 y pico capítulos colgados, para que volváis a ellos y los disfrutéis en la medida en que podáis, que lo hemos hecho con todo nuestro amor. Sí. Esto lo enlazo, nos quedan 2 minutos para la recomendación, lo enlazo con nuestra recomendación, que es que todo el mundo ya sabe lo que va a ser. Fernando, decías que no somos constantes en cómo cerramos la temporada. Yo creo que sí que lo somos, porque acabamos siempre recomendando, no escuchándonos, no haciendo nada relacionado con el agilismo, sino disfrutar con la familia, con vosotros mismos, en la playa, monte, donde sea, pero desconectar. Totalmente. No se puede ser eficaz, que no eficiente, que ya sabéis que me da picorcito. No se puede ser eficaz cansado. Hay que descansar, hay que desconectar, hay que ser feliz. La felicidad está ahí fuera, la felicidad está con vuestros seres queridos, con las personas que queréis compartir vuestra vida, en los sitios bonitos, con las cosas preciosas, en los momentos disfrutones. Sí. Ahí es donde radica la felicidad. Una buena retrospectiva mola. Que tengas tu backlog niquelado, mola. Que entregues producto y al final sea útil, mola. Pero efectivamente, la felicidad está fuera. Por lo tanto, no hay recomendación. La recomendación es que en los 40 segundos que os quedan de escuchar nuestras voces, que ya sabéis lo que vamos a decir, que os hagáis del Discord, que os queremos un montón, que nos encanta que estéis ahí, que nos escuchéis y que nos escucharemos unas semanas, y esto ahora lo repito, que cerréis el Spotify o el iVoox o el YouTube o donde nos escuchéis, que lo cerréis ya y os vayáis por ahí a descansar. Salir a la calle, coño. Bueno, o no, que hace mucho calor, tío. Pega un solaco que lo flipas. Tú me has entendido. Sí. Totalmente.
Volveremos, en principio no me acuerdo exactamente cuándo, pero ahora vienen unas semanitas de vacaciones. Creo que Jorge y yo estábamos hablando de volver hacia finales de agosto, ¿no? Si no era el 21, era el 28, finales de agosto. Sí, probablemente. Entonces, Sí. hacia finales de agosto, prometido que volveremos. Pero hasta ahora, antes que nada, de nuevo, Jorge, esto es un placeraco. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por una temporada más contigo. Y cuando nos volvemos a escuchar, estaremos empezando nuestro 6º año. Toma ya. Nos oímos pronto. Adiós.